Aprovecho para darles la bienvenida a todas y a todos a una edición más de nuestra serie de conferencias de desarrollo económico, que en esta ocasión pues tendremos la oportunidad de platicar con Gabriela Siller, directora de Análisis Financiero y Económico de Grupo Financiero Base, que nos estará hablando de cómo va la recuperación económica de nuestro país. Antes de empezar, sí me gustaría primero agradecerle a Javier Gómezito, nuestro socio, quien a través suyo, bueno, fue posible lograr esta conferencia y aprovechar también para cederle el micrófono a Arturo Guerra, director comercial de Grupo Financiero Base, quienes son nuestros patrocinadores de esta conferencia, para que nos dirija unas breves palabras. Adelante, Arturo. Y muchas gracias, Federico. Pues muchas gracias a nuestro consejero, a Javier Gómez, que pues nos hizo el favor de proponernos para estar aquí con ustedes. La verdad es que nos da muchísimo gusto saludarlos, y pues poder poner nuestro granito de arena para el desarrollo económico de Ciudad Juárez. Y bueno, pues qué mejor que un buen consejo, aunque yo no soy el buen consejero, aquí la buena consejera es Gaby, ¿verdad? Ahorita va a platicar con ustedes. También nos acompaña nuestro vicepresidente del consejo, Federico, Álvaro Barrera, que si me permites le cedo la palabra también, y me da mucho gusto saludarlos y pues desearles lo mejor para este año que estamos empezando. Adelante, Álvaro. Hombre, gracias, pues ya lo dijiste todo, muy bien, gracias, Arturo. No, pues gracias nuevamente, Javier, nuestro consejero, y al desarrollo económico de Juárez, que nos dan este espacio y esta oportunidad de convivir y ahora sí compartir algo de conocimiento y algo que esperemos. Esta conferencia con Gaby seguramente les va a gustar y pues no hay bola de cristal en esto, pero bueno, aunque Gaby parece que por ahí la tiene de repente, Sí. pero bueno, trataremos Gaby, la verdad es que yo creo que les va a dar muy buena plática sobre los temas económicos actuales y un poco algunas perspectivas. Pues esperemos que lo disfruten. Esto es para ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, Federico, Arturo. y gracias, Enrique. Gracias por el Gracias, espacio. Arturo. Gracias, Álvaro. Entonces, si me permiten, voy a leer brevemente una semblanza de Gabriela Siller y luego ya te cederé el micrófono, Gaby, para que arranquemos con la conferencia. Gabriela Siller es actualmente directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base y profesora de Economía del TEC de Monterrey. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y la maestría y doctorado en Finanzas en el EGADE del TEC de Monterrey. Colabora regularmente con medios de comunicación especializados y forma parte del Comité Técnico Asesor Indicador IMEF. En el 2018, 2020 y 2021 fue nombrada por Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Gaby, mil gracias por estar con nosotros y adelante, por favor, con la plática. Bienvenida. Federico, perdóname, Gaby, nomás es que se me pasó también presentar aquí a Cecilia Dávalos. Ceci, para que saludes aquí a todos. Ceci es nuestra directora territorial y pues también nos acompaña aquí con nosotros. Ceci, es la mano así para que te vean. Hola. Bienvenida, Ceci. Bien, gracias. También. Ahora sí, adelante, Gaby. Gracias. Adelante, Gaby. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a compartir mi presentación para platicar de cómo va la economía. Y bueno, vamos a platicar de la economía mexicana, qué se espera para la economía estadounidense, un poquito también de lo que se ve de los precios de los commodities. Y bueno, pues somos poquitos, la presentación es para ustedes, entonces cualquier duda, comentario, queja que tengan, con mucho gusto pueden hacerlo, ¿no? Y bueno, pues la economía mexicana desafortunadamente está en algo llamado estanflación, que es la combinación de estas dos cosas económicas, estancamiento económico y una alta inflación, algo que no se veía desde la década de los 80. Por supuesto que en aquel periodo pues era muy distinta la economía global, la economía mexicana. El Banco de México
no era autónomo y por lo tanto la alta inflación rondaba en promedio 90%. Ahora hablamos de alta inflación alrededor del 7%, pero de cualquier manera también un estancamiento económico. Este estancamiento económico se vio reflejado, tenemos en esta gráfica a la derecha, una caída trimestral del PIB en el tercero y cuarto trimestre. Y mucho se habla que si recesión o no recesión técnica, la verdad es que este concepto de recesión técnica no existe. Más bien existe el concepto económico de recesión, que es la caída significativa en la actividad económica y que se ve reflejada durante varios meses en la caída del ingreso real, en el empleo, en la actividad industrial y en las ventas al por mayor y al por menor. Y bueno, pues en Estados Unidos, el Buró Nacional de Estadística de Economía, y son los que dicen cómo va el ciclo económico. En el caso de México, apenas está arrancando el Comité de Fechados de Ciclos Económicos del IMEF, y entonces ya ellos dirán si estuvimos o no en una recesión. Pero de cualquier manera, recesión o no, o sea, definitivamente que sí es un estancamiento económico, porque pues durante 2 trimestres consecutivos cayó el Producto Interno Bruto. Ahora, en términos anuales, es decir, comparando cada trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado, al sacar el promedio sale el crecimiento del 2021, 5%, que no deja de ser un efecto rebote tras la caída de 8.4% en el 2020. Y esa caída de 8.4% fue enorme, porque de repente nos perdemos en las cifras y bueno, esto es mucho, es poco. El PIB de México no caía tanto desde 1932 en la Gran Depresión. Ustedes saben que antes teníamos como referencia 1995, cuando el PIB se contrajo 6.5%, pues ya eso dejó de ser una referencia, ahora la referencia es la caída del 2020 y el efecto rebote es del 5%, es decir, es como haber caído en un pozo de 8.4 metros, subimos 5 metros, pues obviamente todavía no llegamos a la superficie. Y se estima que este año la economía mexicana pues va a crecer 1.5% y esto nos lleva a una recuperación completa del PIB hasta el segundo trimestre del 2024 y en el PIB por habitante, en el PIB per cápita, probablemente hasta el 2036. Por eso es que se habla de una década perdida para la economía mexicana. Esto es en el escenario central. Y bueno, pues hay que recordar que en México se veía un crecimiento promedio anual de 2.49%. Esto en la última etapa de expansión. Sin embargo, desde el 2015 la inversión fija bruta ha venido a la baja y con los niveles que hay ahorita de inversión de maquinaria, equipo, plantas, pues la verdad es que no se puede crecer a tasas del 2.5% a menos que se hiciera algo extraordinario desde la política pública. Entonces, el nivel de inversión que se tiene ahorita es para un crecimiento de 1.5%, por eso es que aparece como escenario central. Pero ¿qué pasa si Estados Unidos se desacelera, si la reforma eléctrica pasa, así como está propuesta, si hay más incertidumbre a nivel global, si sigue habiendo otras variantes de coronavirus que generan un gran número de infectados que aunque no sean tan letales, pero finalmente pues mandan a la gente a su casa y generan cautela, pues entonces el crecimiento será de 0.5% y esto nos lleva con una recuperación completa del PIB hasta el 2025 y por habitante hasta el 2040 si no pasa algo en el Inter. Y en un escenario optimista, en donde desde la política pública se ejerce un gasto público que genera un efecto multiplicador, si además también baja la cautela por la economía y por el coronavirus, pues entonces sí podríamos estar viendo nuevamente tasas de 2.5% y la recuperación completa del PIB sería hasta el 2023 de cualquier manera. Ahorita el escenario central es el de mayor probabilidad de ocurrencia, seguido del escenario pesimista y en tercer lugar está el escenario optimista de 2.5%. Por otra parte, el presidente dijo que, bueno, pues espera que este año crezcamos al 5%, así nada más por inercia no es posible, se tendría que generar, les digo, una política con un gasto público bastante grande en proyectos de infraestructura, pero diferentes a los que tiene esta administración y que generan un efecto multiplicador sobre la economía y que bajan la cautela. ¿Cómo ha sido la recuperación en México? En W, obviamente no es una W simétrica porque entonces la economía tendría que haber caído nuevamente igual que en el segundo trimestre del 2020 cuando se dio el gran confinamiento. Esta caída de hecho es en ese segundo trimestre cuando se declara como pandemia el COVID-19 y todos tuvimos que irnos a nuestras casas. Y obviamente todo este cierre del sector servicios, el miedo por la pandemia que parecía una cosa de película, pues provocó esta tremenda caída en el PIB. Después empezó la recuperación y bueno, pues ya platicamos que en el tercer y cuarto trimestre
del año pasado, pues la economía nuevamente volvió a mostrar una contracción, y lo que está en amarillo son las proyecciones que tenemos en Grupo Financiero Base. Noten cómo es una W, no simétrica, pero es una W. Y bueno, pues el Fondo Monetario Internacional tiene datos un poco más optimistas, con un crecimiento estimado del 2.8%. Sin embargo, el fondo siempre tiende a como que está recortando sus pronósticos, por lo que es muy poco probable que terminemos este año con un crecimiento del 2.8%, y de cualquier manera sería una recuperación en W. Y bueno, hablo de esto de la recuperación porque al inicio de la crisis del coronavirus se hablaba que las economías iban a caer mucho, pero que se iban a recuperar también rápidamente. Ese fue el caso de Estados Unidos. Para el caso de México, no. Esto se asemeja más bien a una W. E inclusive si nos comparamos contra otras economías, pues vamos a ver el grupo de las 50 economías más grandes de todo el mundo. Pues hay economías como Irlanda, Turquía, inclusive Egipto, que por supuesto que ya terminaron de recuperarse. Son todos estos que están aquí en verde. Y bueno, pues hay 16 economías que no han terminado de recuperarse, entre las que se encuentra México. De esta lista de 50 economías más grandes del mundo, México ocupa la posición 44 en términos de recuperación. ¿Esto qué significa? Pues que solamente hay otros países, otros 6 países que tienen una peor recuperación que México: Malasia, Tailandia, España, Filipinas y Japón. Esto es al tercer trimestre, porque no todos los países han reportado al cuarto trimestre del año. De los que han reportado al cuarto trimestre, esta es la gráfica. O sea, el 100 es de donde partieron cada uno de los países en la crisis. 2020, pues obviamente todos, la mayoría cayó, y después viene la recuperación, pero vean cómo México no regresa al punto todavía donde partió, España tampoco, Francia y Alemania también mostrando una contracción del PIB en el cuarto trimestre, pero hay muchos otros países, Estados Unidos entre ellos, en donde ya se alcanzó una recuperación completa. ¿Por qué México está en esta posición 44? Por 3 cosas. México ya venía en declive desde finales del 2018. En segundo lugar, por supuesto que está la pandemia. Y en tercer lugar, está la ausencia de una política fiscal contracíclica que detuviera la caída en el Producto Interno Bruto en el 2020 y que sentara las bases para una rápida recuperación. Como no se dio esa política fiscal contracíclica, no hubo esa chispa que generara un mayor crecimiento económico, y solamente vimos un efecto rebote que no alcanzó a resarcir la tremenda caída del 2020. Inclusive, bueno, pues si lo vemos, de lo que va de este sexenio, un crecimiento de 0.14% promedio anual, si contemplamos también hacia adelante una proyección con un crecimiento de 1.5, y sería el menor crecimiento para un sexenio desde el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Y en ese sexenio, les decía, se vivió una estanflación con condiciones diferentes, ¿verdad? Porque allá estaba la crisis petrolera, el Banco de México no era autónomo en México, y entonces pues provocaron inflaciones como del 90%. Ahorita hablamos de un estancamiento económico y con una alta inflación, pero una alta inflación alrededor del 7%. Definitivamente, como quiera, esto es una estanflación. En este sexenio fue una estanflación severa, ahora estamos hablando de una estanflación pues más bien de leve a moderada. Todo esto se ve reflejado, por supuesto, en los datos del empleo. Todo el universo del empleo se captura en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que publica el INEGI, y en el último trimestre del año vimos una marcada recuperación. Pero, pues si comparamos contra los niveles prepandemia, pues todavía hay 2.65 millones de personas afectadas. Y además ustedes se pueden dar cuenta que del total de los que están ocupados, de los que tienen un trabajo, pues el 56% está en la informalidad y el 10% en la subocupación. Subocupación implica pues que necesitan más horas de trabajo para poder completar lo que ellos requieren. Es decir, no trabajan tiempo completo por gusto. Y bueno, pues también no es el mismo mercado laboral. Ahora pues se ven rangos de salarios menores a los que se tenían antes de la crisis del coronavirus. Por supuesto que el salario mínimo se ha incrementado, y entonces pues esto ha concentrado también pues todavía más intensamente a los trabajos en menores salarios. Esto es diciembre del 2019, y el azul oscuro es diciembre del 2021, que sería el último dato disponible para el ENOE. El que ya terminó de recuperarse es el empleo registrado ante el IMSS, pero esto es contemplando de cómo estábamos antes de la crisis del coronavirus. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado una pandemia y se hubiera seguido la tendencia de creación de empleo que se tenía hasta el 2019? Pues entonces habría 834,000 puestos de trabajo formales más ahora.
Y recordemos que en el 2019 la economía se contrajo, se perdieron empleos. Si se hubiera seguido la tendencia del 2018, habría otros 224,000 puestos de trabajo formales adicionales. Esto implica que pues ya se recuperaron en términos brutos los empleos que se tenían antes de la crisis del coronavirus, pero esto es solamente del empleo formal registrado ante el IMSS. De todo el universo del empleo no, e inclusive de este empleo registrado ante el IMSS, pues todavía no se alcanza la tendencia que se tenía y por lo tanto se calculó un rezago alrededor de 1 millón de empleos. Sector servicios, el que más sufrió durante la pandemia y el que muestra todavía un rezago importante. Vean cómo está aquí todavía muy por debajo de los niveles prepandemia de febrero 2020 y obviamente pues muy por debajo también del último pico mostrado en mayo del 2018. Y bueno, pues la actividad económica obviamente se ha visto afectada por el coronavirus. Y en la medida que hay una menor movilidad, pues esta menor movilidad genera cautela, la gente se va a su casa, en la casa no gastamos tanto y además pues tenemos esta cautela de no gastes porque quién sabe qué le va a pasar a la economía. Noten por favor, de este lado, la derecha tenemos la gráfica de movilidad y por el lado del izquierdo está la gráfica donde tenemos en el eje de las X precisamente el índice de movilidad y en el eje de las Y el IMEF manufacturero. Empezando en enero 2020, donde no había pandemia, febrero 2020 empezamos a escuchar del coronavirus ya más cerca, que llega inclusive a México. Marzo 2020 baja significativamente la movilidad porque ya es declarada como pandemia el COVID-19 y con la baja en la movilidad también baja la actividad económica. Después viene abril y el mes de mayo 2020, que fue el mes más álgido de la pandemia. A partir de aquí, podríamos empezar a ver una recuperación en la movilidad y por lo tanto en la actividad económica. Con la reapertura del sector servicios en junio también se empieza a ver una recuperación y luego viene la época de estancamiento de octubre 2020 hasta febrero 2021. En marzo 2021 como que ya nos empezamos a sentir más tranquilos y bueno, pues inclusive pues empezamos a ver que más estados se recuperaban, ¿no? Respecto a los niveles prepandemia, pero luego viene la tercera ola, viene Omicron, y esto es lo que estamos viendo. En enero 2022, pues datos económicos bastante negativos, IMEF manufacturero, no manufacturero, confianza empresarial y confianza del consumidor, regresando todavía pues a niveles que hablan de cautela, que hablan de contracción en los sectores. Esto es para el caso del IMEF no manufacturero, el sector servicios, lo mismo. Disminuye la movilidad en enero y por lo tanto, pues también disminuye la actividad económica. ¿Y qué les quiero mostrar con estas gráficas? Pues que en la medida que se sigan dando nuevas variantes de coronavirus y que vuelva a disminuir la movilidad, pues la actividad económica va a seguir siendo afectada. Por eso es que también yo les decía, el 1.5% es asumiendo que a lo mejor ya vamos saliendo de la pandemia, pero si no vuelve a haber nuevas variantes que generan un gran número de infectados, pues obviamente el crecimiento de este año será menor. Y bueno, pues a la economía mexicana le ha ayudado mucho depender de la economía de Estados Unidos en términos del comercio internacional, de las exportaciones y también de las remesas que se reciben del exterior. Las remesas no son un logro de la economía mexicana porque no tienen su origen aquí, tienen su origen en el exterior, en los connacionales que trabajan en otras partes del mundo, particularmente en Estados Unidos, de donde llega la mayor parte de las remesas. Estos connacionales, pues, si trabajan en Estados Unidos y ya dijimos, ya terminaron de recuperarse y además recibieron estímulos fiscales, estos cheques que se enviaron por correo. Y en México, pues va lenta la recuperación del empleo, pues obviamente se ven obligados a enviarle dinero a sus connacionales en México. Las remesas cerraron el 2021 con un incremento significativo, 27% respecto al 2020. Y al 2021 las remesas acumulan 8 años consecutivos con crecimiento. Para este año estimamos que las remesas van a seguir creciendo, a lo mejor con una tasa de alza del 13%. Las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto, pero sí lo ayudan de manera indirecta vía el consumo, porque inclusive, bueno, pues se reciben las remesas, estas familias que reciben las remesas también gastan, no sé si el 100%, pero sí gastan una parte y con esto ayudan al consumo y al crecimiento económico. Y bueno, pues el indicador de consumo tampoco ha terminado de recuperarse y bueno, pues cayó 11% en el 2020, estimamos que se recuperó el 9% y digo estimamos porque todavía no se tienen los datos hasta diciembre, solamente hasta noviembre.
un crecimiento cercano de 9%, se estima el 2021, y este año se espera que crecerá alrededor del 2.7% y que ya terminará de recuperarse. La inversión fija bruta es lo que representa la mayor preocupación, porque vean cómo respecto de su máximo, pues muestra una contracción del 16%. Desde septiembre del 2015, la inversión fija bruta, que les decía, maquinaria, equipo, plantas, que es lo necesario para poder seguir produciendo, viene a la baja. Primero porque desde el gobierno pues empezaron a ejercer un menor gasto en inversión física, y del sector privado pues también había mucha incertidumbre. Primero que si iba a entrar Donald Trump, qué va a pasar, se va a renegociar o no el Telecán, y luego viene pues la pandemia, y vienen también decisiones de política económica que han generado mayor incertidumbre sobre nuestra economía. Y bueno, pues la inversión fija bruta a noviembre y 3 meses consecutivos con caídas. Entonces, no nada más es que no ha terminado de recuperarse, sino que se están viendo retrocesos, y la inversión fija bruta está en los mismos niveles de hace 10 años, con lo que les decía, pues que no hay forma, si no se hace algo, de crecer a tasas del 2.5% anual. Y en términos de la demanda agregada, pues solamente son las exportaciones las que muestran una recuperación completa, mostrando un crecimiento del 18.5% en el 2021. Este crecimiento enorme no solamente es por un efecto matemático de baja base de comparación, sino que si las comparamos inclusive contra el 2019, pues ya muestran una recuperación completa con una tasa de crecimiento alrededor del 7%, y este año se van a seguir recuperando precisamente porque estas exportaciones dependen del crecimiento de Estados Unidos. Y esta tasa, el 18, podría haber sido mucho más grande, pero ustedes saben que por la pandemia pues se han dado disrupciones en las cadenas de suministro, grandes cuellos de botella en los centros de logística, escasez de productos, donde en particular a la economía mexicana le ha afectado la escasez de chips semiconductores. Si no se hubiera dado esa escasez de chips semiconductores, pues la verdad es que hubieran podido crecer las exportaciones alrededor del 25%. Pero el hubiera no existe, y el 18% la verdad es que ha sido bastante bueno, e inclusive pues fue lo que de alguna manera impulsó el crecimiento económico de México en el 2021, y que se espera que lo siga impulsando este año. Ahora, la economía mexicana, pues mande. Discúlpeme que le interrumpa. ¿Puede regresar al anterior? ¿Está? En esta ecuación, ¿por qué no mete la inversión pública? Porque solamente es demanda agregada, lo que tiene que ver con privado, ¿no? Y la inversión pública, acá traigo datos de las finanzas públicas. Entonces esto es únicamente la parte privada. Sí, aunque sabes que no, ya me acordé, inversión fija bruta está todo junto, privado y público. Más bien es como de demanda agregada. Ok. La demanda agregada, que nos faltaría aquí menos las importaciones, más el gasto público, que no es en inversión fija, para poder tener el PIB. Exacto, ok. Por ahí va mi pregunta exactamente, para llegar a ese impacto que está teniendo la inversión pública, que es lo que está diciendo ahorita el gobierno. Pues la inversión pública desde el 2015, bueno, más bien el gasto público en inversión física, que sería lo que va y le pega la inversión fija bruta, ha ido en descenso. Y en el 2021 lo que se mostró es que el gasto público en inversión física mostró un subejercicio de 4% y se incrementó respecto al mes anterior algo así como el 0.5%. Entonces, se quedó igual respecto al 2020, la inversión, el gasto en inversión pública, pero tenían más dinero para gastar, no se lo gastaron. ¿Por qué no? Porque hubo menores ingresos tributarios, y entonces lo que hicieron fue recortar de esa parte. Cuando en realidad, pues la teoría económica dice que si se quería generar un mayor gasto público, pues tendría que ser ahí, no en un mayor gasto en infraestructura. Ahora, escuchamos de los proyectos estrella de esta administración, del Tren Maya, de Dos Bocas, y obviamente estos sí generan un mayor crecimiento económico, pero se necesita más todavía. O sea, dejar un poco de gasto corriente y darle más a la inversión física, porque la inversión física generaría un mayor crecimiento económico en este mismo año, pero también en los siguientes años por el efecto multiplicador que genera, e inclusive podríamos ver una recuperación del empleo más rápido. No nada más, inclusive, bueno, pues también bajarían los niveles de informalidad, habría muchos beneficios alrededor. Ahora, este problema no es solamente de esta administración, sino viene desde el 2015, como que es algo ya
que trae de inercia la economía mexicana desafortunadamente, pero pues con estas caídas en la inversión fija bruta, pues lo malo es que hacia adelante pues ya no podemos crecer a tasas del 2.5%, que si antes nos parecía que eran tasas muy pequeñas, la verdad es que ahora sería una muy buena noticia crecer al 2%. Gracias, Gaby. ¿De qué, Enrique? Ahora, la economía mexicana, pues más bien en el 2020, la mayor parte de las economías observó fugas de capitales. Nadie nos esperábamos vivir una pandemia, parecía cosa de película de terror y obviamente al llegar la pandemia, pues todos los inversionistas lo que hicieron fue refugiarse en activos como el oro o en dólares, franco suizo, yen japonés, y se vieron fugas de capitales de todas partes. En el caso de México, los valores gubernamentales mostraron una salida de 257,238 millones de pesos. Pero en el 2021, pues hay algunas economías que ya han observado entradas de capitales, mientras que en México, el último dato disponible para todas es el tercer trimestre. Para México esto se publica hasta el 25 de febrero, pues hay una salida bastante grande de capitales, pero les digo, esto contrasta contra otras economías. Entonces a esto no le podemos echar la culpa solamente a la pandemia, sino que puede haber también decisiones de política económica que están ahuyentando estos capitales. Ahora, estos capitales son distintos de la inversión fija bruta. Inversión fija bruta, dijimos, maquinaria, equipo, construcción de plantas. Estos son capitales golondrinos, pero que finalmente estos capitales golondrinos ayudan a que el gobierno y las empresas puedan financiarse en México. Y aquí, que es en lo que está en la balanza de pagos, está cualquier tipo de instrumento financiero, acciones, bonos del gobierno, bonos corporativos, pero si nos vamos solamente a los bonos del gobierno, a los valores gubernamentales, dijimos 2020 una salida histórica y luego en el 2021 nuevamente otra salida histórica, algo que nunca se había visto en la economía mexicana porque siempre veíamos una salida de capitales alta y luego el siguiente año, bueno, pues regresaban algunos capitales, ahora no. Parece que pues siguen estas salidas de capitales y si lo comparamos contra el máximo histórico de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, lo cual se alcanzó en febrero del 2019, pues van 616,000 millones de pesos o el 27% de lo que los extranjeros tenían invertidos en México. ¿Qué está generando tanto miedo? Pues yo puedo tener una opinión, ustedes pueden tener su opinión propia, pero el Banco de México realiza una encuesta todos los meses a especialistas del sector privado y bueno, pues el año pasado, por ejemplo, aparecía como el principal freno en la economía mexicana las condiciones económicas internas, la pandemia. Y a enero de este año, pues aparece en primer lugar la gobernanza, donde al interior los factores más votados que los analistas perciben como mayor freno a la economía son la inseguridad y la política económica interna. Otro factor que ha tomado importancia es la inflación. En enero del año pasado, pues no sabíamos que iba a haber disrupciones en las cadenas de suministro, estábamos muy tranquilos con la inflación, e inclusive se hablaba de, bueno, pues todas estas distorsiones y un efecto matemático, pero que se va a corregir en la inflación, y ahora no, estamos viendo que la alta inflación ha sido tan transitoria como la pandemia, que inclusive este año vamos a seguir viviendo una alta inflación, y por eso es que aparece también como un elemento o un factor que frena la economía mexicana. Noten cómo también, bueno, en la última encuesta, las condiciones externas ganaron importancia y esto tiene que ver por la política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos, donde se espera que empiece a subir la tasa de interés y además se percibe una Fed como muy agresiva. Ahora, antes de pasarnos a Estados Unidos, noten cómo está la inflación subyacente. Mañana a las 6 de la mañana se publica. Y bueno, pues aquí se los quise poner por quincenas. Llevan 9 quincenas consecutivas al alza. Si lo vemos en términos de meses, a diciembre y 13 meses consecutivos con alzas la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación medular de la economía que ayuda a determinar la inflación en el largo plazo. Es clara la tendencia al alza y esto que provoca, pues que pensemos que vamos a seguir viviendo una alta inflación, al menos en el primer trimestre de este año. Y ya hacia finales del año puede que la inflación empiece a ceder siempre y cuando se den dos factores. Uno, que la pandemia deje de ser un problema para la economía global y dos, que ya no haya tanta liquidez en la economía.
Y la Reserva Federal pues se ve bastante agresiva, es muy probable que suba la tasa de interés y que además también empiece a recortar su hoja de balance, lo que implica pues que retirará liquidez de la economía, pero pues China dice que va a seguir inyectando liquidez. Entonces, si China sigue inyectando liquidez y sigue la pandemia, pues la verdad es que tendremos que revisar al alza los pronósticos para este año de crecimiento. Y aquí está pues una parte de las finanzas públicas, ¿no? Y resulta que, bueno, pues mucho se dice de que, bueno, ¿qué se podía haber hecho? Pues un mayor endeudamiento no, porque el gobierno no se quería endeudar más. No hubiera sido extraño que durante una pandemia un gobierno se endeudara como hizo el resto de los países en el mundo. Sin embargo, pues lo que se tenía del guardadito o el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pues prácticamente se acabó desde el 2019. Vean cómo disminuyó de manera significativa y obviamente con la pandemia, pues los fondos ya se fueron muy abajo. Ahora este FEIP todos los años se va incrementando lo que se ahorra, pero es como decir, voy a ahorrar tanto, pero me lo termino gastando. Y en el 2021, pues terminó con un nivel bastante bajo. Sin embargo, las finanzas públicas podríamos decir que están balanceadas porque, pues, no hubo un déficit primario alto. Habían pronosticado que terminaríamos el año con un superávit primario, es decir, con un gasto público que el que se le quita los intereses, amortizaciones y las transferencias. Terminamos con un déficit, pero no muy alto. La razón de deuda sobre PIB no llegó al 53%. Entonces, las finanzas públicas están balanceadas, pero esto no implica que al interior del gasto se esté utilizando de la mejor manera posible desde el punto de vista de la teoría económica, porque si se genera un mayor gasto en inversión física, les digo, pues habría un efecto multiplicador y entonces veríamos un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en México. De Estados Unidos, pues Estados Unidos se ve un crecimiento económico sostenido, pero seguramente un abandono de los estímulos monetarios este año, lo cual pues también representa un riesgo. Noten cómo el PIB de Estados Unidos ya regresó a los niveles prepandemia, pero todavía no alcanza la tendencia que tenía antes de la crisis del coronavirus. Si no se hubiera dado una pandemia, pues el PIB de Estados Unidos estaría en esta línea gris. Le falta todavía un poquito. Se estima que este año va a crecer alrededor del 3.5% después de haber crecido 5.7% el año anterior. Para Estados Unidos no fue un efecto rebote porque cayeron 3.5, crecieron 5.7, o sea, claro que salieron a la superficie y este año se estima que van a seguir creciendo y que después la tasa de crecimiento regresará a un promedio anual del 2.7, 2.5%. ¿Y qué se estima con esto? Pues que si China sigue creciendo rápidamente, probablemente en el 2027, China sea la economía más grande de todo el mundo. De hecho, con los datos al 2021 que salieron hoy por la mañana de la balanza comercial de Estados Unidos, China fue su principal, China ya dura, a diciembre, China y lleva 4 meses consecutivos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. México ya no está en primer lugar y esto es precisamente porque China crece aceleradamente, tiene un mayor comercio. México con una lenta recuperación, un menor comercio, ya no somos el principal socio comercial, pero ahorita pues hay una oportunidad de oro para la economía mexicana porque Estados Unidos pues como que no quiere que China sea la principal economía del mundo tan rápido. Hay una guerra comercial y además sabemos que existe un incremento significativo en los costos de fletes marítimos desde y hacia China. Entonces, con esto, bueno, pues seguramente muchas empresas pensarían venir a instalarse aquí en México por el menor costo de transporte y además también el menor tiempo, porque ahora también como que se ha incrementado mucho los días en que llegan las cosas desde Asia. Pero pues hay algo que frena esta oportunidad de oro para México y puede darse inclusive uno por la pandemia y otro pues también tiene que ver con la política económica interna. Estados Unidos tampoco ha terminado de recuperar el nivel de empleo precrisis. Esto probablemente se dé en el verano de este año y esto, bueno, pues como que detenía un poco a la Reserva Federal, pero definitivamente que la inflación, aunque no se ha salido de control, está en niveles bastante altos para la economía estadounidense. Cerraron el 2021 en un nivel de 7%, el mayor cierre anual desde 1982. Y ante esto, pues obviamente, pues la Reserva Federal va a terminar con las compras mensuales de bonos, va a empezar a subir la tasa de interés de este año y además va a empezar a recortar su hoja de balance. Una Fed bastante agresiva, porque la vez pasada,
pues mantuvieron durante 7 años consecutivos la tasa de interés en un nivel mínimo histórico, ahora serían solamente 2 años. Además, también la vez pasada hicieron el primer incremento de la tasa de interés y después de poquito más de un año empezaron a retirar liquidez de la economía. Ahora no, estaríamos hablando que este año puede ser 4 o 6 incrementos a la tasa de interés y además empezar a recortar la hoja de balance. Y todo esto, bueno, pues sabemos que la alta inflación no es exclusiva de México, no es exclusiva de Estados Unidos, se ha dado por pues toda esta desincronización en la economía global provocada por la pandemia, como que estábamos todos muy bien organizados y de repente llega la pandemia y la pandemia, una variante y otra variante y otra variante, y entonces pues obviamente genera estos cuellos de botella en unas partes, escasez de productos, altísimos costos de fletes marítimos, y vean cómo los fletes marítimos, aunque se han estabilizado, pues están todavía muy por encima de los niveles prepandemia y en algunos casos mostrando incrementos de hasta 800% en los fletes desde y hacia China. Y bueno, pues por si fuera poco, además sabemos que hay un conflicto, tensiones entre Rusia y Ucrania. Y Rusia lo que dice es, OTAN, te estás acercando mucho, OTAN, aléjate, y para que tú te alejes OTAN, pues entonces yo me empiezo a acercar con Ucrania. Por otra parte, pues como se ve desde Occidente, es que Ucrania pues quiere seguir teniendo una influencia sobre los países alrededor y Ucrania es importantísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a generar tensiones y Alemania, por ejemplo, dijo, pues voy a tomar medidas nunca antes vistas. Ustedes saben que pasa un gasoducto y que pues está el Nord Stream 2 que todavía no está autorizado por el gobierno alemán, entonces eso está en riesgo. Pero Rusia es un gran productor de commodities, es el primer productor en el mundo de paladio con el 43% de la producción global, el segundo productor en el mundo de gas natural con casi 17% de la producción global. En segundo lugar también está el oro, platino, y bueno, pues el paladio que les digo en primer lugar se utiliza también para la industria automotriz, pobres, porque obviamente pues la escasez de productos y luego se incrementan los precios de los commodities. En tercer lugar está el petróleo, el níquel, la producción de aluminio también, y luego ya viene pues trigo, maíz y otros commodities. Por eso es que el precio del petróleo se ha incrementado de manera significativa, alcanzando el WTI niveles de $93 por barril, precio no visto desde septiembre del 2014. Y aunque estos últimos días ha disminuido un poco el precio del petróleo, pues la verdad es que ante mayores tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania o Rusia con Occidente, pues el precio del petróleo tiene la posibilidad de alcanzar los $100 por barril en este primer trimestre del año. Además, el invierno no ayuda por la mayor demanda. Y de cualquier manera, por la incertidumbre, sube el precio de los commodities y al subir el precio de los commodities, pues también se incrementa la inflación. Y con esto les decía, pues hay varios escenarios de lo que puede hacer la Fed este año. Nosotros creemos que se quedará en 4 incrementos a la tasa de interés para terminar este año en un nivel de 1 a 1.25%. Ahorita recordemos que está en el mínimo histórico del 0, el 0.25%, pero hay quien estima que pueda subirlo hasta 200 puntos base si la economía estadounidense sigue creciendo de manera acelerada. Y el Banco de México, pues este jueves anunció política monetaria, ahí pues debería de incrementar 50 puntos base la tasa, ubicarla en 6%, pero si hablamos de que la Reserva Federal va a subir 4 veces más y que el Banco de México pues muy probablemente le siga el paso, esto implica que la tasa de interés en México este año puede terminar en un nivel del 7%, que sería la tasa de interés de la que partimos en marzo 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. De cualquier manera, todo el mundo estima que la tasa de interés va a subir 4, 6, 5, 7, pero va a subir. Entonces, con esto seguimos recomendando las coberturas en la tasa de interés. Pero además por esta incertidumbre de que no sabemos cuántas veces va a subir la Fed, qué tan agresiva se va a poner, pues también obviamente se sigue dando pues cambios en los portafolios de inversión a nivel global, recomendando las coberturas cambiarias. Y bueno, pues esto es todo, ya no los aburro mucho más y además, bueno, ya están los 45 minutos que me dijeron que no me pasara. Pero antes de eso, les quiero, bueno, voy a mostrar aquí, si les interesa el tema del tipo de cambio,
Sí. voy a hacer promoción, ¿no? De un libro que coordinó Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, en donde, bueno, pues tuvimos la fortuna de que nos invitaran a escribir la lectura 7, todo lo que uno debe de saber del tipo de cambio. Si lo pueden ustedes buscar en Google porque está de libre acceso, ustedes pueden bajar el libro completo de todas las lecturas, y la lectura 7 es todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, de dónde viene el nombre del peso mexicano, cómo se calcula el tipo de cambio cruzado, cuáles son los determinantes del peso, el índice ponderado del dólar, las posiciones especulativas en el mercado de futuros de Chicago, todo eso viene ahí. Y bueno, pues está en el sitio del Banco de México, también en la página de Jonathan Heath y en el sitio también del Museo Interactivo de Economía del MIDE, pero lo pueden buscar así, lo pueden googlear y ahí les va a salir, y si no, ahorita con mucho gusto se los envío. Y también todos los días, pues vamos subiendo distintas cosas en el Twitter del banco, banco-base, y en el mío personal, Gaby Siller, por si nos quieren seguir, ahí todos los días compartimos cosas interesantes. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, Comentario. la verdad es que yo me quedé muy picado, Gaby. Yo pensé que ibas a seguir todavía un poquito más. Yo por mí le seguía, pero bueno, no, padrísimo. Mil gracias por la presentación. Muchísima información súper valiosa. Ahí nos faltó un poquito más de tiempo para lo del tipo de cambio, que es justamente una de mis preguntas. Y ahorita, si quieren, les pediría a los asistentes que levanten la mano presionando el botón para irles cediendo la palabra. Quieren por unos 10 minutos para que ustedes directamente hagan las preguntas, pero ya que yo tengo el micrófono, aprovecho para preguntarte rápidamente de la correlación entre el tipo de cambio y la inflación, o la devaluación del peso y el tipo de cambio. ¿Cuál es la correlación que tú ves, y si ahora con la pandemia esto cambió un poco? Bueno, pues es que en México el proceso de formación de precios, como que todavía hay un recuerdo de aquellas épocas superinflacionarias. Entonces, vemos que sube el tipo de cambio y la inflación sube, pero al bajar el tipo de cambio la inflación no baja inmediatamente, porque ustedes inclusive pues lo pueden ver que muchos importadores dicen, y si vuelve a subir el tipo de cambio, mejor me espero, ¿no? Entonces hay un efecto rezago, y sucede lo mismo también con el precio de los commodities, siendo otra razón por la cual pues creemos que la inflación va a seguir siendo alta este año. Yo creo que al menos los primeros 3 meses vamos a seguir con unas inflaciones por encima del 6%, luego inflaciones del 5% si realmente la pandemia ya empieza a ceder, y que nos acerquemos al 4%, que es el rango superior permitido o adecuado para el Banco de México, hasta el último trimestre del año. Del tipo de cambio, ¿qué puede pasar? Pues mira, al tipo de cambio le favorece la entrada por remesas y por exportaciones, por eso es que más o menos ha estado estable. Sin esta cantidad tremenda de entrada de remesas y exportaciones, estaríamos en niveles de 25 pesos por dólar, por las salidas de capitales que hay y por, bueno, pues todo lo que se está moviendo a nivel global. Para este año, pues seguramente las exportaciones van a seguir creciendo, las remesas van a seguir entrando, pero por el otro lado, pues está el miedo ahí viene la Reserva Federal a seguir normalizando su política monetaria, por lo que no me extrañaría que el tipo de cambio en algún momento primero tope los 21 pesos por dólar, se puede tener ahí un poquito, y luego irse hasta los 21.50 pesos por dólar, que es donde yo creo que se pudiera detener. Ya escenarios de 22 pesos por dólar estamos hablando de donde se suman aversión al riesgo global por la pandemia, por la Fed, pero por el otro lado también mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana, algo como lo que sucedió en noviembre del año pasado. Hacia abajo yo no veo que el tipo de cambio pueda bajar mucho, precisamente por todo este miedo que hay. De hecho, lo que hemos visto es que el tipo de cambio baja a niveles de 20.30 pesos por dólar, y ahí se activan coberturas cambiarias, también empiezan las compras anticipadas de dólares, y esto genera una mayor demanda y sube el tipo de cambio. Entonces, se considera el 20.30 pues como un nivel técnico importante. Si llegara a bajar de ahí, porque supongamos que también todo se alineó y todo el mundo está muy optimista, primero se detienen 20, y yo creo que como piso ya exagerado hacia abajo, este año sería 19.80 pesos por dólar. Pero eso no significa que no va a haber volatilidad, porque ustedes saben que a veces también el tipo de cambio de repente pues baja y tocó un nivel y estuvo ahí un segundo, ¿verdad? Entonces ahí yo lo que les recomendaría es que tengan coberturas cambiarias.
Si no quieren del 100%, no importa, puede ser 70, 80%. Y con esas coberturas cambiarias, si tocó un segundo el nivel que tú tomaste, pues entonces ya es tuyo, ¿verdad? Ahora, las coberturas cambiarias las pueden tomar de manera escalonada por si no quieren comprometerse con un solo nivel. Y entonces así, si se da un bajón en el tipo de cambio, pues de perdido, pues a lo mejor ya llegaron a cubrir 20%, 25% de sus obligaciones. Y si se da un bajón, pues entonces también pueden promediar bien. Pero bueno, eso ya mejor contactan a Ceci y ella les puede dar así como que toda una enmienda por la volatilidad que se está viendo en el tipo de cambio. Inclusive, pues también como que vemos que antes de que salga un dato económico importante, como que hay mucha tranquilidad, pero es como una tensa calma de a ver qué va a salir. Mañana, por ejemplo, sale la inflación en México, luego hay anuncio de política monetaria y luego también sale la inflación de Estados Unidos, que la inflación de Estados Unidos es un insumo importantísimo para la política monetaria de la Reserva Federal. De acuerdo, gracias Gaby. Pues hasta ahorita no veo manos levantadas, yo creo que está clarísimo, pero aprovecho otra vez para preguntarte mientras alguien se atreve a levantar la mano. Y bueno, Hablabas pues, de... Hay dos preguntas en el chat, Federico. Ah, sí. Perdón, no las veo. Las estás leyendo, Gaby, si quieres para... sí, bueno, veo ok. una. Dice, muchas felicidades, excelente tema de expositor, muchas gracias. ¿Cómo estaría la recuperación económica en la frontera norte del país en relación al resto? Pues la frontera norte tiene la fortuna de que depende más del crecimiento de Estados Unidos que del crecimiento económico interno. Dijimos, Estados Unidos ya terminó de recuperarse, van a crecer este año, se van a desacelerar, sí, pero después de haber crecido 5.7 este año van a crecer 3 o 3.5%, o sea, mucho más que la economía Es muy mexicana. bueno. Esto implica que, pues sí, exacto, es muy bueno y que pues vamos a seguir siendo impulsados por el crecimiento de Estados Unidos. Lo malo es que, pues si hablamos de que hay 2, 3 Méxicos, pues esto se va a ver más diferenciado, ¿no? De los estados que dependen del crecimiento de Estados Unidos como los de la frontera norte. ¿Qué estado de la frontera norte estará en mejores condiciones en relación a la recuperación económica? Híjole, no me acuerdo de memoria, pero ahorita les puedo, si me dan un minuto, traigo la gráfica porque no se tiene de los datos de producción industrial, se tienen solamente hasta octubre. No agregué esa gráfica, pero les puedo mostrar cómo va la recuperación. Son 20 los estados que no han recuperado su actividad industrial precrisis, pero aquí va. A ver, denme un minuto. Hoy lo estuvimos comentando bastante con el equipo. Ahí está ya también otra mano levantada. Sí, sí, ahorita le cedemos el micrófono a Sergio Mendoza. Saludos, Sergio. A ver, me dice, ¿sí ven la gráfica? Sí. Ahí está. Ah, caray. Nayarit. ¿Qué pasó en Nayarit? Órale. Oaxaca, Tabasco, ahí está. Tabasco, ¿Qué, pues obviamente. ¿Qué inventaron allá o qué? Nayarit, no traigo aquí el detalle, pero tiene que ver. Chihuahua. El agro. 3.10 o 5.25. Los que están de este lado, los positivos, Claro. es lo que tienen encima del nivel precrisis. Y el negativo significa lo que les falta para regresar al nivel precrisis. ¿Ven, Colima? Con una producción industrial 35% por debajo del nivel precrisis. ¿Qué están haciendo? Crecimiento de la actividad industrial, ¿verdad? Actividad industrial nada más. O sea, falta todo el sector servicios. Y falta también el agro. Pero esto es lo que tenemos así. Porque del PIB, del indicador trimestral de la actividad económica, ese no lo traigo aquí, pero todavía está más rezagado inclusive. Bueno, lo dejo de compartir. Con mucho gusto puedo agregar a la presentación para podérselas enviar y que lo tengan. Sí, buenísimo. Sergio, adelante con tu pregunta. Sí, oye Gaby, ahorita presentaste una tabla, expectativa de crecimiento de México entre 22 y 23.
Ajá. tenían dos columnas bien interesantes. La primera es la recuperación del PIB Sí. a niveles del 2018. Y según tu escenario, pues podía ser 23, 24 o 25. Pero la siguiente columna, sí, es la que me espanta, la del PIB per cápita. Sí. Esto a mí me indica, y quiero, es la pregunta, si estoy correcto o no, a mí me indica que entonces la desigualdad va a crecer. Así es. Porque si la economía se va a recuperar pronto, pero el ingreso promedio no, quiere decir que va a haber más desigualdad. Así es, y un mayor número de pobres. Sí. Inclusive, pues al tener una alta inflación, ¿qué es lo que pasa? Pues que se genera una mayor pobreza laboral. Sí, es decir, totalmente. que las personas, un gran número de personas que trabajan con su trabajo no alcanzan a comprar una canasta básica. Al último dato disponible, la pobreza laboral en México creo que era como el 36%. Y obviamente esto trae otros efectos, mayor inseguridad, menor nivel de educación, porque pues si no hay dinero pongo a trabajar a los muchachos en lugar de que se vayan a estudiar y se genera un círculo vicioso Y el sociocultural. quererle ganar las carreras a la inflación nunca ha funcionado. La única No, manera de definitivamente. controlar la inflación es apretarse el cinturón. Sí, subiendo la tasa de interés, lo cual pues obviamente genera un freno en el crecimiento económico, pero si Sí. no de otra manera, pues la inflación se sale de control. Está el caso, por ejemplo, de Turquía, donde allá en lugar de subir la tasa de interés la han recortado. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que la inflación al consumidor está en 48%, la inflación al productor en 93%. O sea, es una locura, ¿no? Entonces, para el caso de México, la estanflación, porque luego escuchamos como que conceptos económicos y bueno, ¿y eso cómo se ve reflejado? La estanflación se ve reflejada en los hogares mexicanos con que se enfrentan cada vez mayores precios, sobre todo en la canasta básica, sin la expectativa de que la economía vaya a mejorar en el corto plazo. Porque es diferente pensar que ahorita pues estoy viendo que están altos los precios, pero yo sé que al rato, bueno, pues van a mejorar las cosas y entonces me van a pagar mucho más y esto ya se va a normalizar. No, no se tiene esa expectativa. Se tiene esa expectativa de un crecimiento económico. Sí, es una tristeza. Sí. Es lo que A está pesar pasando. de los aumentos en los salarios, ¿no? Así es. Ahora, Es que esa carrera nunca la vamos a ganar. Estamos viendo que los salarios contractuales sí se están incrementando en niveles similares a la inflación, pero es distinto, por ejemplo, hablar del salario mínimo, donde el salario mínimo sabemos que lleva 3 años consecutivos con alzas pues significativísimas, ¿no? Pero resulta que no mucha gente gana un salario mínimo y que se empiezan a generar también distorsiones. Ahí la idea sería, pues primero generar una mayor productividad, o sea, un mayor crecimiento de la inversión y después los incrementos en el salario mínimo. Por supuesto que todos queremos ganar más, ¿verdad? Y todo el mundo queremos que el salario mínimo sea mayor y que la economía mexicana sea mayor, pero hay que hacerlo de una forma correcta y no tratando de encontrar atajos, porque la verdad es que eso, pues en el pasado está la evidencia de que no ha servido. Sí, pues uniéndome a los comentarios de Sergio, la verdad es que sí, pues triste que hasta el 32 recuperar el PIB per cápita, 36. recuperarlo. O sea, Bueno. Y es el optimista. El optimista. El optimista en el 32, así es. Y más pobreza y más desigualdad. Híjoles, eso, pues ahora sí que nos pone a reflexionar a ver qué podemos hacer para bajarle ese plazo, ¿no? Digo, como que sí está un poco... Desgraciadamente la matemática no está sujeta a cuestiones de opinión. Pues sí. Exactamente. Así es. Así es. Oye, yo tenía todavía otra pregunta, no más quería hacer Sí, una última, ¿se puede? Adelante. Claro. ¿Qué tanta influencia tiene el crecimiento actual de México, la influencia de la inversión de Asia, de las empresas chinas y coreanas, y pues que se ve que un crecimiento importante por ese rubro, o no figura? Mira, el 25 de febrero que se publique la balanza de pagos, nos vamos a dar cuenta en el 2021 cuánto fue la inversión directa de empresas asiáticas.
pero todavía está muy lejos de alcanzar a la inversión directa o extranjera directa que llega desde Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el impulso de la economía mexicana. Ok, es que sí vienen bastantes empresas chinas y pues bueno, algo deben de sumar, esperemos. Claro. Oye, Gaby, no sé si puedes proyectar otra vez la tabla de las salidas de capitales, que a mí me llamó mucho la atención, que se me hizo impresionante, ¿no? O sea, la cantidad de dinero, yo no sé. ¿Cuándo decías que fue la última vez que vimos estos niveles? No, de hecho son salidas históricas Históricas, qué del barbaridad. 2020 y del 2021. Aquí está. ¿Qué Y ves las Corea más del Sur y también, perdón? No, perdón. Adelante. No, que por ahí veía también, o sea, de otros países y bueno, pues Corea del Sur también traía ahí una salida importante, pero México, qué barbaridad. Así es. 27 Por eso mil les decía millones que de no le dólares. podemos echar la culpa solamente a la pandemia. Porque si fuera la pandemia, pues sería el caso del 2020, ¿no? Donde pues, la mayoría de los países pues, observó una salida de capitales. De hecho, en México, vean, esto está por trimestre, al tercer trimestre se hilan 6 trimestres consecutivos con salidas de capitales, algo que no se veía también desde la década de los 80s. Increíble. Perdón, ¿alguien iba a hacer algún comentario, Cecilia? Perdón, te interrumpí. Sí, no, preguntando desde cuándo, desde los 80s, que no se veía, Sí. la salida más fuerte había sido en los 80 y esta pues ya lo superó histórica. Oigan, pero no quiero que se vayan de aquí todos deprimidos, porque digo, lo bueno es que ustedes pues están en Ciudad Juárez, dependen mucho del crecimiento de Estados Unidos, entonces, pues más bien Juárez tiene una expectativa de crecimiento importante para este año, precisamente por esta correlación que tiene con el crecimiento de Estados Unidos. Y por otro lado, del tipo de cambio, tampoco se asusten de la volatilidad, para eso estamos, ¿verdad, Álvaro? Ceci, para ayudarlos. Y finalmente, pues en estos tiempos así de alta volatilidad, Sí. lo que necesitan es un aliado financiero, pues aquí estamos, ¿no? Pues mira, yo que estoy en el sector de parques industriales, o sea, te puedo decir, o sea, la demanda de espacios industriales es históricamente alta y no hay espacios, no hay edificios porque se los pelean, se los arrebatan. Digo, muy bueno para nosotros, pero bueno, vemos que en el resto del país pues las cosas son muy diferentes. Hablabas de la expectativa de crecimiento, que digamos que siendo, digo, el escenario medio era de 2,5, ¿no? Así, no, el escenario medio es 1.5, el 2.5 bueno, es escenario optimista. Optimista, y decía siempre y cuando se implementaran políticas públicas, digamos que exactamente, como qué tipo de políticas públicas. Un mayor gasto en inversión física, recarpeteo de carreteras, la construcción de un hospital, o sea, como lo que están haciendo con los proyectos estrella, pero más, o sea, más gasto reorientado, porque también muchos de los recursos, lo que se va a Pemex, por ejemplo, pues no se considera productivo, no tiene un efecto multiplicador, más bien se genera un gasto ineficiente y que entonces pues empieza también a pegarle al riesgo país de México, porque Pemex pues no se ve que pueda ser, que esta situación sea sostenible en el largo plazo por las finanzas públicas. Pero vaya, ¿qué podría hacer el gobierno? Yo creo que, uno, un mayor gasto en inversión física. Dos, ya no pasar más reformas, porque las reformas sí han mermado el crecimiento económico. Y tres, pues a lo mejor un discurso más conciliador, que genere mayor certidumbre sobre la economía mexicana. Vivimos un ambiente incierto, estamos en una pandemia, pero pues ayudar, ¿no? A esto, a que no haya reformas, que haya una buena relación comercial con Estados Unidos. Por ejemplo, mañana, ya ven que viene, ¡ay, se me fue el nombre! Para hablar precisamente de la reforma energética en México. Entonces, todo esto, pues obviamente... John Kerry. John Kerry se me fue el nombre. Ajá. Sí, no, es que es irónico, ¿no? Viendo esta oportunidad que se viene de las inversiones que se pudieran venir por el nearshoring y la guerra comercial con China, o sea, y no pensar en invertir en infraestructura para captar toda esa inversión, estar preparados para esa inversión. Y no lo ves, o sea, tú,
vienes a Juárez y, hijo, o sea, quisieras ver unos puertos, cruces fronterizos eficientes. Los Estados Unidos hace lo suyo. Ellos hacen lo que les corresponde de su lado, invierten en infraestructura y nosotros pues, seguimos papaloteando, ¿sabes? Es increíble. Cecilia, adelante. Sí, ahorita que estabas hablando, Férico, que estás ahí en todo lo que concierne a parques industriales. La ocupación ahorita de los parques en Juárez está al 100%. Sí, casi. O sea, 100%. Casi. Ya no hay. O sea, ya, Increíble. digo, imagino que ahorita pues todos los desarrolladores andan, pues ahorita en Desarrollando. construcciones y demás. Sí, Desarrollando, pero luego exactamente. tenemos otra bronca que es la energía eléctrica. No hay esas inversiones en infraestructura de la misma comisión para poder dar el servicio. Entonces, pues es un inhibidor. Y volvemos a lo mismo. O sea, estás viendo que se te pueden venir todas estas oportunidades y no hacer las Exacto. inversiones. Increíble. Sergio, adelante. Mira, de lo que decía ahorita Gaby, de que no nos preocupáramos en Chihuahua o en los estados fronterizos porque vamos a tener crecimiento porque nuestra economía está ligada a la de los Estados Unidos, es hasta cierto punto correcto. Yo comparto eso, yo estoy en la manufactura de autopartes, pues nosotros vivimos en un mundo de dólares, ¿verdad? Y en una economía norteamericana. Sin embargo, para la gente, la mayoría de la gente, aunque estemos en Chihuahua y tengamos pleno empleo, el tema de que hay estados con una economía sumamente vulnerable y socavada hace que el gobierno federal reoriente todo el gasto a estos estados más vulnerables. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua tenemos el mismo hospital del IMSS desde 1960 y tantos. El mismo. Y no dudaría yo que tenga las mismas camas de 1960 y tantos. Y la población en ese lapso de tiempo prácticamente se ha duplicado y tenemos el mismo hospital con las mismas habitaciones. Entonces, somos el estado con la mayor cantidad o porcentaje de empleo formal en el país y no nos merecemos ni siquiera un hospital del IMSS en la capital del estado. Y esto es síntoma de lo mismo, de que están reorientando el gasto a los estados más vulnerables con fines electorales, con fines clientelares, y Chihuahua pues no es territorio predilecto de la administración federal actual, ¿verdad? Entonces, aunque sí dices, bueno, no nos va a ir tan mal, la verdad es que a mucha gente sí le va mal, porque no tienen clínicas, porque no tienen seguridad, porque estamos dejados a la buena de Dios en términos del combate a la delincuencia y tenemos un estado con finanzas muy vulnerables también. Entonces, pues dentro de lo bueno, también hay bemoles. Sí, exactamente. ¿Alguien más que quisiera hacer una última pregunta, un comentario antes de que concluyamos? ¿No? Muy bien, ¿no? Pues no nos queda más que... ¿Perdón? ¿Alguien? No. Pues mil gracias, Gaby. Buenísima esta plática contigo, muy enriquecedora. Pues sí, la verdad, realista. O sea, no es que nos vayamos tristes, pero bueno, pues esa es la realidad. Sí. Y debemos de pues, revisar bien la información para tomar buenas decisiones, ¿no? Así es de que mil gracias, Gaby, mil gracias a Álvaro, a Javier, a Banco Base por esta presentación y ojalá podamos volver a platicar contigo pronto. Si me permite, Federico, también comentar que estamos en Grupo Financiero Base pues, entusiasmados de contribuir con el desarrollo económico de Juárez, entonces estamos para servirles. Somos un grupo financiero, un banco mexicano 100%, apostándole a nuestro México y pues ahora sí que nos encantaría participar más en esta parte de crecimiento económico del estado de Juárez y pues encantados Nada más te falta abrir una oficina, Álvaro, acá en Juárez. Eso sí, eso sí.
Aunque bueno, lo bueno es que en el Inter podemos, con la tecnología, que ustedes la conocen, pues nos podemos conectar. De hecho, tenemos clientes hasta en Tapachula, Chiapas, donde no tenemos oficinas. Ahora la tecnología te permite estar pues con ustedes, aunque no físicamente, pero virtualmente, ¿no? Pero sí, sería el siguiente paso. Pero bueno, pues entre más clientes se animen con nosotros, pues más nos animamos a abrir. Por supuesto. No, pues encantados y gracias por el espacio, Federico, y hasta al Desarrollo Económico del Estado de Juárez. Gracias, Javier. También a Aurora, que está aquí con nosotros, que nos ayudó a coordinar de Banco Base, que nos ayudó a coordinar la reunión. Ceci y Gaby, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, pues a darle, a seguirle dando y gracias por la oportunidad. Al contrario. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Gaby. Gracias y Buenas noches a todos, felicidades. cuídense. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches. Adiós. Muchas gracias. Pero